Listo. Bienvenidos nuevamente. Vamos a compartir la presentación que tenemos para esta ocasión. Hemos estado estudiando con ustedes los equipos misioneros en estas últimas sesiones y la semana pasada estuvimos hablando de Pedro y de Juan, la manera en que Dios los constituyó en siervos, en activos en su causa y cómo ellos se constituyeron eso en un equipo poderoso. Hoy, en el contexto del ministerio de ellos, vamos a estudiar un tema que quizás no abordamos comúnmente, pero que es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estamos compartiendo las verdades evangélicas con alguien que no la conoce. ¿Cuál es la respuesta natural de una persona cuando el evangelio llega a ellos? Tanto el apóstol Pablo como en este caso Lucas, los evangelios, nos dan, digamos, una vislumbre de cuál es la respuesta natural del corazón humano al evangelio. Pero bueno, vamos a leer inicialmente el pasaje que nos sirve de entorno. Hechos 3:2 hasta el 8 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. Este pasaje es poderoso y presenta la manera en que Pedro y Juan se lanzan a la arena evangelística a conquistar almas para el Señor. Pero no vamos a concentrarnos hoy ni en el discurso ni en el milagro, que son importantes, por supuesto. Veamos, enfoquémonos un poco más, versos 3 al 5. Hablando del cojo que estaba allí en el piso, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, fijémonos, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Este sería un día histórico en la vida de este cojo, pero él no lo sabía. Muchas personas no tienen ni la más remota sospecha que van a tener un encuentro con Dios y que esto va a significar un cambio para siempre. Pero mis hermanos queridos, apreciados líderes, hay una barrera que sortear, hay un obstáculo que nos toca franquear para que estas personas puedan aceptar la verdad de Dios. Yo les pregunto, ¿qué esperaba este cojo de estos varones? Una limosna. Él no esperaba más. Él no esperaba un milagro. Él no esperaba caminar. Ya había perdido las esperanzas. Así que él lo que esperaba cada día era llevar a su casa una bolsa con monedas para poder sustentar a su familia, si este era el caso. Por lo tanto, cuando Juan y Pedro entran al templo, lo que él les pide es una limosna. Muchas personas vienen al Señor y al Evangelio pidiendo limosnas, cuando Dios tiene algo más grande para ellos, pero ellos piden lo que está, digamos, dentro de sus expectativas, dentro de su comprensión. Ellos le dicen a Pedro y a Juan, o él le dice, dame una limosna. Pero veamos la respuesta de Pedro, y aquí vamos entrando en materia. Mas Pedro
dijo, no tengo plata ni oro. Imaginen ustedes el semblante de este varón cuando Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Les comento, primera vez que me sucede, esta semana que acabo de pasar, alguien intentó lavar el parabrisas, pues yo no tenía nada y le dije que no a este varón, pero él insistió. Entonces, cuando él terminó, yo bajé el vidrio y le pasé un libro sobre la esperanza, un libro que ustedes conocen, pero por primera vez esta persona lo rechazó y hasta se molestó. Bueno, yo le dije, no tengo plata, no tengo oro, pero generalmente cuando entrego un libro, hay personas que me han dicho, esto vale más que unas monedas, esto es valioso para mí y dan las gracias. Pero este varón no lo entendió así. Imaginemos el semblante de este varón cuando Pedro le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero él siguió, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Cuál es el tema en cuestión que quiero compartir con ustedes, mis apreciados? Que una es la expectativa natural que tiene el corazón humano y otro es el ofrecimiento que Dios tiene para ese corazón. Y cuando nosotros, si tú eres un maestro, eres un líder, un predicador, cuando vamos a presentar las verdades del evangelio, nos toca partir de esa expectativa natural para poder llevar una verdad espiritual. Hay un texto que quiero compartir con ustedes. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 14. En esta versión leemos, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En la Reina Valera del 60 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque no las puede entender, porque para él son locura. La mente natural, mis apreciados, está habituado a un entorno natural de vida. Por lo tanto, recibir, entender y aceptar las verdades espirituales requieren un cambio de naturaleza. Para que una persona acepte a Dios, tiene que moverse de un estado natural a un estado espiritual. Y Pablo, pues no tenemos tiempo para desarrollar este tema, pero Pablo habla de tres naturalezas. Aquí está hablando del inicial, que es el hombre natural. En otras versiones lo llama el hombre animal o el hombre psicológico, o sea, el ser humano en su estado natural. Cuando la persona acepta a Jesús, se inicia una lucha en el corazón. Y cuando predomina el hombre natural en esa lucha, entonces se le llama el hombre carnal. Por eso Pablo, o el autor de Hebreos, menciona que él tiene que escribir todavía como a niños espirituales y tiene que darle leche porque habiendo disensiones, habiendo problemas, sois carnales, dice Pablo. Cuando en una congregación hay dificultades, es una iglesia que no ha crecido a la medida que el Señor requiere y es una iglesia carnal. El estado superior es el estado espiritual y Pablo también nos habla de esto. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y aquí está la razón, es que no las puede entender. Y esto tenemos que comprenderlo nosotros como líderes cuando compartimos la palabra de Dios. Esa respuesta o ese rechazamiento inicial es la respuesta natural del corazón humano. Somos nosotros los que tenemos que tratar de ir un paso más adelante. He escogido dos casos rápidamente para compartir con ustedes, para ver cómo se da esa dinámica de tratar de ganar el corazón humano de alguien que tiene fija la mirada en las cosas de este mundo, de la tierra, y cómo Dios quiere llevarnos al cielo. Y por supuesto, hemos elegido a Jesús. ¿Quién mejor que Él para mostrarnos cómo llevar a una persona del plano natural al plano espiritual? Jesús y Nicodemo, todos conocemos esta historia y vamos a ver un poco cómo Jesús fue paso a paso, llevando a este varón hasta que él finalmente le aceptó y le reconoció. Capítulo 3 del libro de San Juan. Iniciamos con el verso 2, cuando Nicodemo le dice a Jesús, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro,
por las señales. Miren el enfoque de Nicodemo. Él vio los milagros de Jesús y entonces él dice, este es un maestro. Él vio las señales. Pero Jesús lo lleva a una dimensión desconocida para Nicodemo y le dice, lo confronta. En verdad, Nicodemo, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo vuelve a su condición natural y dice, pero ¿cómo un hombre puede nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor lo vuelve a llevar a la dimensión espiritual y le dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le explica, lo que es nacido de la carne, carne es. Tú me estás hablando en términos carnales, Nicodemo, y yo te estoy hablando en términos espirituales. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y entonces viene la respuesta humana, natural de Nicodemo. Pero, ¿y esto cómo puede suceder? ¿Cómo puede pasar esto? Y miren, es admirable la respuesta de Jesús. Le dice, ¿tú eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas? Queridos líderes, podemos estar compartiendo con una persona que tenga una, digamos, una formación académica, puede ser un profesional, puede ser una persona aventajada en muchas áreas del conocimiento humano, pero eso no significa que tenga una comprensión espiritual de las verdades de Dios. Por eso Jesús le dice a este que era un líder religioso, que era un líder en su iglesia, en su pueblo, tú eres un maestro y no entiendes estas cosas. Puede suceder que aunque nosotros tengamos gran conocimiento intelectual, no tengamos discernimiento espiritual. Y lo dice el verso 12. Si te ha hablado Nicodemo de cosas terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer si te hablo de las cosas celestiales? Miren qué maravilloso es el ejemplo de Jesús. Jesús le hace un acompañamiento a Nicodemo desde el lugar donde él se encuentra y lo va llevando paso a paso hasta que pueda llegar a la altura donde está Jesús. Ahora el verso 14 y 15 muestra un nuevo paso que da Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y después viene el famoso versículo de Juan 3:16. Miren que el versículo más famoso de la Biblia fue compartido con una sola persona. Cuando no nos desanimemos, cuando nos toque dar un estudio a una sola persona. Ese puede ser un Nicodemo, puede ser un Saulo, puede ser un líder en potencia. Y Jesús invirtió tiempo y, por cierto, fuera de la agenda diaria, porque era de noche, a este varón. Y a este varón Jesús le dio una revelación preciosa de su verdad. A este que simplemente se tuvo curiosidad porque era alguien que tenía fama, alguien que hacía milagros, pero Jesús le dice, ese no es el problema, Nicodemo. El tema es que tú necesitas nacer como un líder espiritual en el reino de Dios. Y tú tendrás que ver al Mesías levantado entre el cielo y la tierra. Cuando tú veas al Hijo de Dios en la cruz del Calvario, entonces tú entenderás, entonces tú serás atraído. Esa entrevista terminó y de pronto nosotros, si hubiésemos estado en el lugar de Cristo, diríamos, se perdió, este varón no quiso aceptar a Jesús. Pero la paciencia de Dios es maravillosa. Miren que en el capítulo 7, versos 50 al 51, aunque Nicodemo no estaba entre los 12, ni en la multitud que seguía a Jesús, ya su corazón había germinado la fe. Cuando sus compañeros del Sanedrín estaban tratando de condenar al Señor, Nicodemo, dice el pasaje, el que había venido antes a Jesús y que era uno de ellos, o sea, del Sanedrín, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ya Nicodemo había dado ese paso y conocía de primera mano la enseñanza, la doctrina de Jesús. A veces nos toca tener paciencia y no forzar los procesos porque el Señor está trabajando en ese corazón.
Pasó un tiempo más y Jesús tuvo que ser llevado a la cruz. Y cuando Nicodemo vio que se cumplió Juan 3, 14 y 15, su corazón fue quebrantado y él entendió que el que había hablado con él aquella noche era el Mesías. Por eso dice Juan 19, 39. Y Nicodemo, el que antes, repite Juan, había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe de 33 kilos. Mire ese cargamento de especies aromáticas que trajo Nicodemo para que Jesús fuese ungido. Nicodemo finalmente se convirtió en discípulo de Jesús, pero lo que queremos compartir con ustedes es cómo Jesús lo fue guiando poco a poco, hasta que finalmente le aceptó a Jesús. Veamos rápidamente otro caso emblemático, Jesús y la mujer samaritana, y aparece en el capítulo siguiente, allí en el capítulo 4 de Juan. Hay preciosas gemas que nosotros podemos aprender en términos de cómo acercarnos a las personas con el evangelio. Vamos a ver aquí también de manera progresiva, arriba he colocado los pasos que Jesús fue siguiendo y la respuesta de esta mujer. Vamos a ver de manera intercalada la propuesta de Jesús y la respuesta de la mujer samaritana. Jesús inicia, Jesús toma la iniciativa. No esperemos que las personas tomen la iniciativa. Hay excepciones, pero generalmente nosotros tenemos que ir a ellos y acercarnos de manera casual. Jesús lo hizo de manera muy casual, y cuando esta mujer llega con el cántaro y está a punto de irse, le dice: mujer, por favor, dame de beber. La respuesta natural de esta mujer es: ¿cómo? Tú eres un varón y eres judío y me pides a mí de beber, que soy mujer y que soy samaritana. Eran dos barreras que Jesús estaba tratando de cruzar. Número uno, que era una dama, y aquí habían ciertas digamos, protocolos sociales. Pero número dos, había problemas entre judíos y samaritanos. Ellos no se trataban. Y esa fue la respuesta natural. Cuando alguien nos responde con prejuicios a la presentación del evangelio, nosotros oremos, porque necesitamos entender que se está librando una lucha espiritual. El conflicto de los siglos se está librando en el corazón de esa persona. Por eso, como decíamos en la presentación anterior, necesitamos orar de manera personal, orar en equipo, para que el Espíritu de Dios trabaje en el corazón humano. Esta mujer responde de manera natural: tú eres judío, yo soy una mujer, soy samaritana, ¿cómo te acercas a mí? Miren la preciosa respuesta de Jesús. Si tú supieras, mujer, quién está hablando contigo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le habrías pedido y él te hubiera dado agua viva. Tú no conoces, mujer, y es lo que yo trato de darte a conocer. Si tú supieras. Ahora la mujer, ya no tan prevenida, pero todavía con reservas, le dice: Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? ¿De qué agua estaba hablando la mujer? Del agua del pozo de Jacob. ¿De qué agua le estaba hablando Jesús? Del agua de vida. Miren cómo Jesús toma ese elemento natural y lo lleva a una realidad espiritual. El texto continúa. En el verso 13 y 14 le dice Jesús: todo el que beba del agua de este pozo, mujer, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brote para vida eterna. Sí podemos ver nosotros claramente la diferencia entre la dimensión natural en la que se desempeña la mujer. La mujer está fijada en el agua, en cómo va a sacar el agua, en que tiene que darle agua para él. En esa está fija la mirada de la mujer.
Pero Jesús tiene los ojos puestos en la salvación para esta mujer. Ahora la mujer le dice, bueno, Señor, tú me estás hablando, y Jesús le está hablando con autoridad. Le dice, Señor, le dice la mujer, dame esa agua, pero notemos, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. No nos desanimemos cuando la persona ya va por la lección 15 y todavía fuma o bebe o todavía no guarda el sábado. Tranquilos, nosotros como Jesús vamos guiando paso a paso. La persona está en su entorno natural y el líder de Dios es el responsable de tomarle de la mano y llevarle. Esta mujer le responde de manera natural al Señor. Pero ya hay un deseo espiritual, ya hay un anhelo que ha surgido en su corazón, ya ella desea que Jesús le comparta eso que ella no entiende, pero le dice, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Ahora la respuesta de Jesús baja al plano de ella para confrontarla y llevarla a un siguiente nivel. Le dice, bueno, mujer, ve, llama a tu marido y ven, y continuamos con este diálogo porque hay más cosas que tú necesitas entender. Hay varias cosas que pudiéramos compartir, pero por el tema que nos ocupa en esta mañana, estamos hablando cuál es la respuesta natural del corazón humano a la presentación del evangelio y cómo el siervo de Dios puede compartirla. Adelante, mi hermano, tú que has prendido el micrófono. Adelante. Bueno, fue un accidente. Ok. Entonces el Señor le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer reacciona a la defensiva y le dice, no tengo marido, no tengo marido. ¿Qué había en el corazón de esta mujer cuando le responde de esta manera? No importa. Habrá momentos de tentación, habrá momentos de dificultad, pero recordemos, son dos dimensiones que están siendo confrontadas y el que está en la dimensión espiritual tratará de traer a la persona al plano espiritual. Por eso Jesús le responde, versos 17 y 18. Bien has dicho, no tengo marido. Jesús le dice, estás diciendo la verdad. Mire que Jesús no la avergüenza, pero de todas maneras le descubre el corazón. Tú has dicho la verdad, porque es que has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Si Jesús hubiese dicho esto, como eventualmente podría suceder en cualquier congregación de nuestro tiempo, sería avergonzante, pero Jesús está hablando allí corazón con corazón. Jesús le está diciendo, mirándole a los ojos, tú me estás diciendo la verdad, pero hay una dificultad y es que tú has tenido 5 maridos y el que está viviendo contigo ahorita no es tu marido. Tú necesitas un cambio en tu vida. La mujer entiende y entonces ya comienza a entrar a esa dimensión espiritual y le dice, verso 19 al 20, Señor, nos llama Señor, me parece que tú eres profeta. Qué lindo, ¿verdad? Me parece que tú eres profeta. Nicodemo le dijo al Señor, creo que tú eres un maestro por lo que hace. Y esta mujer llega también a ese nivel, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora le planteo un tema teológico. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. La mujer le lanza la pelota a Jesús y le dice, bueno, Señor, respóndeme esto. Pero el líder, el instructor, el predicador no se deja distraer. Jesús sabe qué era lo que quería. Era lo que le había dicho a Nicodemo. Tú necesitas nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Es lo mismo con la samaritana. Y Jesús, en otros términos, le dice entonces, ven acá, mujer. Ese tema que tú planteas es interesante. Créeme, llegará la hora, y la hora viene cuando ni en este monte, en Gerizim, ni en Jerusalén, adorarán ustedes al Padre. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales
El Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús remata aquí, queridos líderes, la gran verdad. Para poder entender a Dios, para poder aceptar a Dios, para podernos convertir en seguidores de Dios, nosotros tenemos que ir a donde está Dios. El Señor nos encuentra en una noche oscura y solitaria como Nicodemo. El Señor nos encuentra en un pozo a mediodía con temores y con prejuicios. Pero Dios lleva a estos siervos suyos a una dimensión espiritual. El Señor le dice, para que tú conozcas a Dios, no es si es en este monte o en este otro, si es en esta iglesia o en esta otra. Tú necesitas conocer a Dios. Y cuando tú entres en esa dimensión espiritual, tú conocerás a Dios. Recuerden, el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque se disciernen espiritualmente. Y querido líder, nosotros para que podamos ser instrumentos de Dios tenemos que ser personas espirituales y no carnales y mucho menos naturales. Para poder atraer personas a Jesús, necesitamos estar en la dimensión de Dios. Jesús le dice, el Padre busca adoradores espirituales que le adoren en espíritu y en verdad. No solamente que compartan la doctrina, la verdad, sino que también sean hombres y mujeres espirituales que acomoden verdades espirituales en términos espirituales. En el verso 25, ya esta mujer prácticamente no tiene dudas y le dice, sé que el Mesías viene. Este texto comienza diciendo que le era necesario a Jesús pasar por Sicar. Esta mujer sabía, tenía conocimiento, podríamos decir que pertenecía a otra confesión religiosa, a otra iglesia, no lo sabemos, pero ella dice, yo sé que el Mesías viene. Ella tenía conocimiento que el Mesías vendría y Jesús la ha llevado hasta ese punto. Sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo, el ungido, y cuando Él venga, Él nos declarará todo. El corazón de esta mujer finalmente se había rendido y faltaba ese toque final que era el llamado de Jesús a la mujer. Y entonces Jesús, ahora y no antes, solo cuando el corazón de esta mujer estaba dispuesto, le dice, mujer, yo soy el que habla contigo. Qué linda verdad, ¿cierto? Cuando esta mujer estuvo dispuesta a aceptar a Jesús, entonces Jesús se le reveló en su plenitud. Yo soy el que habla contigo. Y la historia, ustedes saben cómo termina. No bien entendió ella que el que estaba hablando era que con ella estaba hablando era el Mesías, e inmediatamente sigue Juan diciendo que ella dejó el cántaro y salió corriendo a Sicar y comenzó a gritar y a decirle a los hombres, vengan, vengan, he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho, me ha descubierto mi vida, ¿no será este el Mesías? Vengan, por favor, yo los llevo. Y esta mujer trajo a toda la población. Y todos estos varones llegaron y escucharon de labios de Jesús, al punto que ellos le dicen, mujer, lo que tú dices es cierto. Ya nosotros comprendemos por labios del Maestro mismo. Qué precioso, mis hermanos, poder conocer a Dios, conocer a Jesús. Es un proceso que inicia del estado natural del corazón humano hasta que paso a paso lo podamos llevar hacia las verdades espirituales. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe a poder guiar a tantas personas que son sinceras, pero que están allá en esa dimensión humana, natural, y que como instrumentos de Dios nosotros podamos presentarles a Jesús. Y cuando Jesús les diga, yo soy el que habla contigo, esta persona pueda rendirse a los pies de Jesús.